Bien, muy buenas tardes a todos los participantes, a las personas, a los profesionales, a los abogados, doctores en jurisprudencia y todos los profesionales interesados en este webinar. Bienvenidos a este nuevo evento. Este webinar le hemos denominado Fundamentos Técnicos de la Firma Electrónico y hemos hecho una aclaración especialmente para abogados. Seguramente no todos son abogados, pero hemos querido dedicar este webinar con esta temática, sobre todo a aquellas que tienen interés en el ámbito jurídico, que por su profesión, que por su trabajo, por sus labores, tengan esta necesidad de aclarar algunos aspectos en el ámbito de la firma electrónica. Entonces, en primer lugar, lo que queremos hacer es presentarles cuál va a ser el contenido que vamos a abordar dentro de los próximos 60 minutos. Mi nombre es Hugo Carrión, soy coordinador del Instituto Santa Fe y les acompañaré en este evento. ¿Qué es lo que vamos a analizar entonces en este webinar? Primero quiero hacer una breve aclaración sobre lo que yo llamo niveles de análisis respecto a cualquier tema y en específico respecto al tema de la firma electrónica, que es la que nos convoca esta tarde. Entonces quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros abordamos un tema que es relativamente complejo, como es el de la firma electrónica, es muy importante aclarar lo que yo llamo diferentes niveles de análisis y comprensión para poder entender algunos términos y conceptos en qué ámbitos se utilizan y para que no los confundamos. Poco por las consultas que me hacen, por trabajos que hemos tenido, consultorías. En estos últimos años ha sido bastante intensivo el trabajo que hemos realizado, sobre todo con entidades financieras, con bancos, cooperativas, entidades de seguros, y siempre salen preguntas similares. Tenemos eventualmente reuniones con los equipos de tecnológicos, con equipos jurídicos, y suelen surgir las mismas inquietudes y las mismas dudas. Y estas dudas se aclaran muchísimo cuando entendemos en qué ámbito nos estamos moviendo. Es por eso que lo primero que voy a analizar es los diferentes ámbitos y análisis que podemos tener y diferenciar incluso la terminología dentro de estos ámbitos. Luego me voy a referir brevemente a unos principios jurídicos que, si ustedes están habituados al ámbito jurídico, les va a resultar muy, digamos, habituales, pero quisiera hacer énfasis en unos cuantos principios que son los que nos van a dar las luces y como que las líneas conductoras para el análisis que queremos hacer, y para que ustedes luego en su día a día, cuando estén frente a un caso, frente a un documento firmado electrónicamente, o ustedes tienen que presentar una prueba ante un juez, o tienen que dirimir respecto a cómo fue firmado un contrato, etcétera, etcétera, puedan evaluar con los diferentes elementos, ¿no es cierto?, jurídicos, tecnológicos, a fin de dar la mejor respuesta a su cliente, por ejemplo, o dar el mejor asesoramiento a quien tengan que hacerlo. Y luego la segunda parte, ya nos vamos a entrar de lleno a los términos, tanto desde el punto de vista tecnológico como jurídico, que son muy importantes, y es el de las firmas electrónicas y de los certificados digitales. Nos vamos a centrar allí y luego quiero explicar de manera genérica, de manera, digamos, no tan detallada, pero sí lo suficientemente clarificadora, a las tecnologías que están alrededor o las que viabilizan este concepto tecnológico y jurídico de las firmas electrónicas. Así que este es un poco el plan de vuelo, este es el plan de viaje que les invito a que ustedes me acompañen en esta tarde. Bien, les mencionaba y les decía que es muy importante cuando abordamos un tema, yo diría relativamente complejo, y sobre todo complejo, digo complejo porque incluye varios conceptos que son abstractos, que no siempre es tan fácil de entender con facilidad, porque estamos acostumbrados a manejar conceptos un poco más cotidianamente, que con la práctica y el uso lo manejamos adecuadamente. Sin embargo, hay conceptos que, justamente por sus diferentes, diversos niveles de análisis, confluyen con muchos enfoques, y entonces eso a veces nos puede confundir. Es por eso que quiero primero aclarar esto. Tres son los niveles que, desde mi punto de vista, son útiles al momento de analizar el concepto general de firma electrónica y todo lo que con la firma electrónica se puede hacer. El primer concepto es lo que yo llamo el concepto archivístico, o más que el concepto, el enfoque archivístico. Y como ustedes saben, las ciencias o las técnicas archivísticas lo que hacen es entender, gestionar, administrar a los grupos de documentos a través de lo que se llaman los archivos. Es decir, los documentos organizados, esas estructuras documentales organizadas, forman lo que se llaman los archivos. No todos los documentos son documentos de archivo.
Hay documentos especiales, por ejemplo, los documentos jurídicos, evidentemente, tienen que formar un archivo ordenado, que de manera agrupada, de manera estructurada, puedan ser ubicados, organizados, recuperados. Desde el punto de vista archivístico, es muy importante entender que un elemento del documento es la firma, ¿cierto? Entonces, desde el enfoque archivístico, la firma hace parte del contenido del documento. El documento tiene su contenido, tiene su soporte, ¿no es cierto? El soporte es independiente en este caso, y de ahí, desde aquí quiero hacer ya una diferenciación, luego voy a insistir en eso, pero cuando hacemos el análisis archivístico no nos importa el soporte, no nos importa si el soporte es papel, o si el soporte es papiro, o si el soporte es electrónico, ¿sí? Evidentemente, cuando hablemos en este caso de firma electrónica, solo vamos a entender el soporte y a los documentos como documentos electrónicos. Primera aclaración, no existen documentos electrónicos en soportes que no sean electrónicos. Es decir, no puede haber el caso de que yo almacene documentos físicos que tengan dentro de sí firmas electrónicas. No existe eso. Sin embargo, entonces, este primer enfoque es muy importante porque entiende a la firma entonces, a la firma electrónica, como parte de un documento electrónico, y este documento electrónico hace parte de un conjunto de documentos que son un archivo electrónico. Perfecto, está ahí muy bien. ¿Por qué es importante entonces la firma? Porque dentro del enfoque archivístico, los documentos que tienen el mérito para ser archivados tienen que tener unas cualidades muy claras. La primera, quizás una de las más importantes, es que los documentos tengan que ser auténticos y la firma es garantía de autenticidad en la medida que permite identificar al autor de los documentos. Este es el primer enfoque que nos parece fundamental al momento de entender el trabajo de la firma electrónica. El segundo que he puesto ahí, he puesto una especie de una cebolla, ¿no es cierto?, con diferentes capas. Entonces, estos niveles son como diferentes capas que vamos nosotros quitando para ir entendiendo cuál es el meollo del asunto. Tiene que ver con un enfoque legal. ¿Qué significa el enfoque legal? El enfoque legal significa, tanto en cuanto un documento, como parte incluso de un archivo, o incluso independiente del archivo, un documento dentro de un proceso legal es parte importante, tanto si es en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, en el ámbito penal, etcétera, etcétera. Los documentos son prueba, ¿no es cierto?, hacen prueba de estos procesos. Son un tipo de prueba, no es el único tipo de prueba las pruebas documentales, pero las pruebas documentales son muy importantes entonces manejarlas. En el ámbito legal, los abogados, los jueces también, y todos los operadores de justicia, ¿no es cierto?, saben que los documentos tienen que tener algunos requisitos, que pueden coincidir, o no necesariamente, con aquellos que analizábamos desde el punto de vista y desde el ámbito archivístico, ¿verdad? Por eso son dos niveles diferentes de análisis. En el ámbito legal, desde luego que la autenticidad del documento es muy importante. Y la firma en general, en un documento, contribuye a darle esta característica tan importante de autenticidad. Coincidimos totalmente, evidentemente, que los documentos electrónicos tienen que firmarse electrónicamente. Ahora, miren, el concepto de firma electrónica desde el punto de vista jurídico ha sido un poco discutido. ¿Por qué? Porque en este caso, desde el punto de vista jurídico, cada estado, cada país tiene su independencia para crear sus propias leyes de qué es lo que entiende como firma electrónica. Entonces, en este ámbito hay una diversidad de conceptos, ¿no es cierto? Algunos coinciden, otros no tanto, tanto en el concepto como en la terminología. Entonces, cuando hablamos de firmas electrónicas, desde el punto de vista legal, va a ser muy importante que definamos en dónde estamos hablando. No es lo mismo hablar de una firma electrónica en el Ecuador que de una firma electrónica en Perú, en México o en España, ¿verdad? El término genérico vamos a poder entenderlo, pero si queremos aplicarlo desde un punto de vista ya muy específico, muy particular, este puede diferir, ¿sí? Porque en algunos casos ha tomado los diferentes tipos de firmas electrónicas que ya vamos a ver, pueden tomar diferentes nombres también. Entonces hay en algunas legislaciones, hablan de firmas electrónicas simples, hablan de firmas electrónicas avanzadas, cualificadas, otros hablan de firmas digitales, no electrónicas, y entonces nos podemos confundir. Desde el punto de vista legal, es muy importante que ustedes, entiendo que la mayoría
estará vinculada al ámbito jurídico, tendrá esta formación. Es muy importante que siguiendo este principio de legalidad, vayamos a las leyes, a los reglamentos, a las normas que regulan la creación y el uso de documentos electrónicos y firmas electrónicas para determinar cuáles son los diferentes ámbitos de aplicación. Por tanto, por ejemplo, en el Ecuador no existe el concepto jurídico firma digital. Entonces, si alguien me dice, vamos, este documento tiene que firmarse digitalmente un proceso jurídico, se habla de firma digital, y uno quiere ser estricto en la interpretación jurídica, no vamos a encontrar ninguna norma, digo aquí en el Ecuador, ninguna norma que hable de firmas digitales. Si nos vamos a Perú, vamos a ver que en sus recientes normas, me parece que hace un par de años, se incluyó con claridad el concepto de firma digital, por ejemplo. O si vamos a otros países, sí hay diferentes conceptos. De igual manera, por ejemplo, si alguien podrá decir, se necesitará que tal persona incorpore la firma electrónica cualificada. Si uno va a la legislación, por ejemplo, de Colombia, entiendo yo que en Colombia no existe el concepto de firma electrónica cualificada, sino puede existir el de firma electrónica avanzada. Cualificada puede estar creada en otros ámbitos legales. Lo que es importante es entender de qué se está hablando cuando se habla de cada uno de estos tipos de firmas electrónicas. Nuevamente, categorías de firmas que han sido creadas en el ámbito legal. Y se les da algunas características que son las que tenemos que comprender esta tarde. Entonces, primer enfoque es el enfoque archivístico. Segundo enfoque es el enfoque legal, en donde es importante de igual manera entender que los documentos electrónicos se firman electrónicamente. Y luego hay un ámbito tecnológico que es el que a mí me interesa un poco explicar, porque suele pasar que desde el punto de vista archivístico o desde el punto de vista legal, pensamos y reducimos todo al ámbito tecnológico. Suele ser el ámbito tecnológico el que menos entendemos, el que menos dominamos y además en el ámbito tecnológico, ustedes me darán la razón, si utilizan mucha terminología bastante extraña, bastantes nombres esotéricos, bastante nomenclatura, que a veces nos parece, aparentemente cuando usamos estos términos nos hace ver un poco más inteligentes, pero si no los utilizamos con propiedad, entendiendo el verdadero alcance, realmente nos puede llevar a confusiones. En el ámbito tecnológico, la firma electrónica y todos sus sabores y derivaciones, ¿no es cierto? Básicamente es tecnología, es información. La firma electrónica es datos, son datos. ¿Que cómo son procesados? Ya veremos, porque hay diferentes tipos de formas de convalidar y validar esos datos. Hay unos que son más avanzados, más simples, unos que son han sido modificados, se ha utilizado tecnología criptográfica, han sido hasheados, se han utilizado, hay un montón de, algunas terminologías que a lo mejor hemos oído, pero que esta tarde quisiera yo aclarar para que ustedes justamente vean, comprendan mejor esta terminología. Entonces, esta primera aclaración era necesaria, es decir, cuáles son estos tres ámbitos en los que inevitablemente nos vamos a tener que mover, ¿no es cierto? Entendiendo el ámbito tecnológico, entendiendo el ámbito legal y evidentemente entendiendo también el ámbito archivístico. ¿Por qué me refiero al ámbito archivístico? Porque, por ejemplo, en una notaría en donde se certifican documentos electrónicos o en una sala judicial donde se almacenan documentos judiciales, ¿no es cierto? Expedientes judiciales, se tienen que agrupar esos expedientes en un archivo. Entonces hay un archivo, un expediente judicial, hay un archivo notarial y seguramente ustedes, abogados, guardan sus minutas, hablan sus escritos, tienen un archivo alrededor de esto. Entonces, estos documentos que son firmados electrónicamente también tienen que responder a una agrupación ordenada. ¿Sí? Entonces, por esto era necesidad de aclarar esta terminología. Lo siguiente que les había mencionado, que va a ser muy importante refrescar en esta tarde, son algunos principios legales, algunos principios más que legales, jurídicos, que van a ser fundamentales que ustedes tengan en cuenta para siempre aclarar esta situación, ¿cierto? Siempre que ustedes les pregunte, un cliente necesite presentar un escrito frente a una entidad pública, tengan que hacer alguna solicitud, alguna aclaración, alguna impugnación, a cualquiera de estos recursos jurídicos que existen, va a ser muy importante que ustedes tengan, evidentemente,
a la mano y lo manejen con solvencia todos los principios jurídicos, pero estos son los que yo traigo a colación al momento de trabajar con la firma electrónica. El primer principio es el principio de legalidad, y es un principio muy simple, ¿verdad? Y la firma electrónica evidentemente tiene que estar enmarcada en el principio de legalidad. El principio de legalidad menciona que se deben aplicar las normas el andamiaje jurídico, el andamiaje normativo vigente, ¿cierto? No es que más o menos nos podemos mandar por nosotros mismos y decir, bueno, yo voy a utilizar una firma electrónica que encontré por ahí, o etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque si tenemos tiempito les voy a mostrar que uno podría crear firmas electrónicas, certificados de firmas electrónicas, y no estaría mal, no es ilegal, no es un delito. Pero claro, el momento de que nosotros incluyamos o solicitemos que un documento que quiere ser prueba en un juicio tiene que estar adecuadamente firmado, esa firma electrónica tiene que ser parte de un certificado digital, y ese certificado digital tiene que haber sido emitido por una autoridad competente. Entonces, aunque yo aparezca creando, o yo pueda crear un certificado digital con una firma electrónica criptografiada perfectamente, al yo no ser una entidad certificadora, no estoy enmarcado en este principio de legalidad, ¿no es cierto? Es decir, que estaría muy mal que yo en este caso me autocertifique, ¿sí? Escúchenme bien. En este ámbito que yo digo, si yo quiero presentar un escrito, quiero que sea prueba, etcétera, etcétera. Solamente para aclarar, las firmas o los certificados o las firmas electrónicas autocertificadas no son ilegales en el sentido, lo que puede ser calificado ilegal es su uso, ¿cierto? Entonces el principio de legalidad tiene que aplicarse al uso que yo pueda dar a este certificado. Estas firmas autocertificadas existen en el ámbito técnico, son muy útiles al momento sobre todo de hacer pruebas, por ejemplo, en sistemas. Yo no necesito comprar una firma electrónica, lo que hago es crear mi propia firma electrónica y funciona perfectamente. ¿Pero por qué traigo a colación esto? Porque podría pasar, si ustedes no entienden estos conceptos y no dominan estos fundamentos, que a lo mejor alguien les presente un escrito con una firma autocertificada y a ustedes como les parece que sí está bien, el código QR que aparece ahí parece que dice que sí está firmado, y le demos por válida algo que no está válida. ¿Por qué? Porque, como he dicho, un principio fundamental al que tenemos que recurrir es el principio de legalidad. Es decir, que todo, digamos, cumplan con las normas vigentes en el marco regulatorio en el que nos movemos. Entonces, primer principio, que va a ser muy importante, parece demasiado evidente, pero luego tenemos que ir recurriendo a esto, porque alguien nos dice, ¿y por qué no sirve esta firma? Y entonces vamos diciendo, porque hay un principio de legalidad que es el que hay que cumplir. Un principio que también va a ser muy importante saber interpretar es lo que se llama el principio de buena fe. ¿Por qué? Porque el principio de buena fe dice que para facilitar el tráfico jurídico, ¿no es cierto?, la interrelación entre los diferentes agentes jurídicos, las personas civiles, las entidades naturales, las entidades jurídicas o ficticias, para poder actuar, hacer, contratar, interrelacionarnos, pelearnos, demandarnos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Existen acciones que hacemos. Estas acciones, estos documentos, por ejemplo, a través de los cuales nos comunicamos, sin un principio de buena fe. Es decir, la sociedad ha acordado que damos por cierto, por ejemplo, la información que nosotros transmitimos. Voy a ser más concreto este principio desde el ámbito documental y de la firma. Cuando alguien presenta, sea en sede administrativa, en sede notarial, en sede judicial, un documento, un petitorio, una solicitud, lo que fuera, ¿verdad? Quien recibe ese documento no tiene por qué sospechar que ese documento no sea falso, o que incluso la autenticidad representada a través de la firma de quien solicita, esa firma sea falsa, ¿sí? En general, eso no ocurre, ¿cierto? En general eso no ocurre, porque quienes reciben los documentos, la gente de gestión documental, el secretario de un despacho, lo que sea, en primer lugar no es un perito grafoscópico que puede decir, esta no es la firma, porque hay un principio entonces de buena fe que dice
damos por cierto que sea este documento. Luego ya en el ámbito, por ejemplo, puede ser administrativo, civil o incluso penal, si por ejemplo una de las cosas que tiene que contradecirse o verificarse es la autenticidad del documento, ahí podremos analizar, se podrá pedir un peritaje, lo que fuera, para saber si ese documento es auténtico, el contenido es verdadero, si es que la firma es falsa, falsificada, lo que sea, ¿cierto? Pero es posterior a eso. Entonces, el principio de buena fe existe, afortunadamente, y es el principio en el que pensamos que todos actuamos de buena fe. Eso no significa que sea cierto, porque si es que todos actuaríamos de buena fe, no existirían jueces, ¿no es cierto?, que determinen quién tiene o no tiene la razón, quién ha actuado con buena o con mala fe. Entonces, este principio de buena fe nos ayuda a que estas relaciones fluyan mejor, pero sin embargo siempre habrá alguien que quiera acortar el camino, que no quiera ir por el camino de la legalidad, y entonces al que haya que justamente contradecir lo que está presentando. Entonces, muy importante. ¿Por qué? Porque a veces pasa, porque hago énfasis en este principio de buena fe, porque lo que nos parece natural en el ámbito no electrónico, en el ámbito físico, cuando nos presentan un escrito y aceptamos lo que sea, no nos parece tan natural en el ámbito electrónico. Es decir, muchas veces no aplicamos el principio de buena fe en el ámbito electrónico, y muchas veces abogados, jueces sobre todo, notarios también, rechazan, ¿no es cierto?, rechazan los documentos electrónicos porque, según ellos, no está firmado adecuadamente, porque no se entiende, porque un determinado tipo de firma no tiene una figurita. Esto nos ha pasado muchísimo cuando algunos jueces o algunos funcionarios públicos han rechazado solicitudes electrónicas hechas en documentos electrónicos, firmadas electrónicamente, porque no tienen código QR. Porque ese funcionario público entendió alguna vez, seguramente fue alguna charla, alguna cosa, que dijeron que las firmas electrónicas tienen que tener código QR. Y eso no es cierto. El código QR puede ser una firma, una marca que represente y se estampe dentro de la imagen, pero incluso las firmas electrónicas pueden ser invisibles. Así que no necesariamente tienen que tener marca en el documento visible. Uno tiene que poder visualizar el archivo informático llamado certificado digital y validar ese archivo. Entonces, no se aplica, como el concepto nuevamente menciono, puede ser un tanto o un poquito más complejo. Nos olvidamos del principio de buena fe y, porque no entendemos, no damos por cierto esa solicitud, por ejemplo. No aceptamos y ahí cometemos o atentamos contra otro principio que ya vamos a analizar ahora inmediatamente. El tercer principio, que también es importante, es entender que existe algo que se llama la fe pública. Y hay un principio de fe pública en donde los funcionarios públicos, específicamente unos funcionarios públicos bastante especiales, que son los notarios, ¿no es cierto?, gozan, están investidos de la fe pública, y por lo tanto sus documentos, los documentos emitidos, generados por funcionarios públicos, gozan de la fe pública, es decir, son ciertos, son considerados ya, digamos, auténticos. Ahora, depende también de la legislación, pero aquí en el Ecuador es muy claro el Código Orgánico Administrativo en indicar que los documentos que emita la administración pública tienen que estar firmados electrónicamente, con certificados electrónicos, ¿sí? Es obligatorio que estén firmados, justamente para ser coherentes con este principio de la fe pública, para que los documentos o instrumentos públicos sean prueba, ¿no es cierto?, en firme, prueba completa dentro de un juicio, ¿cierto? Ya se dan como verdaderos estos documentos. Los documentos privados, evidentemente, no son documentos públicos, pero eso no significa que no puedan ser parte también de, por ejemplo, de un proceso jurídico. Pero son los documentos públicos que, gracias a este principio de república, los que gozan de este privilegio. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque dependiendo de la ley que nos rige, en este caso el sector público, es obligatorio que los documentos electrónicos estén firmados con firmas electrónicas certificadas. Entiendas en otros países, porque veo que hay varias personas de diferentes países. Cuando hablamos de firmas electrónicas certificadas, hablamos en otros países de lo que se llaman firmas digitales, otros se llaman firmas criptográficas, otros se llaman firmas electrónicas avanzadas, en otras legislaciones se llaman firmas electrónicas cualificadas, que es la que luego vamos a hablar en un ratito más.
Estas firmas electrónicas son aquellas que se incluyen dentro de un certificado digital. Entonces, cuando las entidades públicas o un funcionario, cuando una entidad pública emite un criterio, comunica algo, es obligación que las firmas sean certificadas, dado que ese documento goza de fe pública. Existe asimetría en este tratamiento porque el ciudadano no está obligado a presentar sus solicitudes, por ejemplo, con firmas electrónicas avanzadas. Puede hacerlo a través de otro tipo de, de comunicación. Eso aplica para algunos casos, sobre todo el tema de la comunicación, de las peticiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se excluye, por ejemplo, el trámite que una persona haga para generar, por ejemplo, una factura electrónica. En el caso de las facturas electrónicas, es muy importante, dado que es, entre comillas, bueno, es un instrumento tributario, necesita estar firmado por una firma electrónica cualificada, avanzada o digital. ¿Sí? Pero ese es un caso específico y especial. El tercer principio que va a ser muy importante que entendamos también, y no tenemos que olvidarnos de los tres anteriores, es el principio de equivalencia funcional. Este es un principio que cada vez que puedo hablar y hablo de documentos electrónicos, repito y repito y repito, pero a veces nos olvidamos de aplicarlos. Y esto ayuda muchísimo para entender a veces estos nudos que vamos creando al momento de que nos topamos con casos reales. El principio de equivalencia funcional normalmente es el principio que está enunciado en los primeros capítulos, en los primeros artículos de las leyes que gobiernan o norman las firmas electrónicas en la mayoría de países. ¿Y qué es lo que dice el principio de equivalencia funcional? Dice que todo documento electrónico tendrá igual eficacia jurídica que un documento impreso. ¿Por qué? Porque además este documento, ¿no es cierto?, tiene que cumplir unas características y las firmas electrónicas gozarán, funcionarán, no dice equivalencia funcional, pero ese es el principio, tendrán la misma validez jurídica que una firma hológrafa, una firma manuscrita. Este principio, miren, fue aceptado mundialmente hace más de 20 años, pero es un principio que es difícil de entender, más que de entender, de aceptar, diría yo. Por temas no tecnológicos, porque existe la firma electrónica desde hace mucho tiempo, no por temas legales, porque las leyes y los marcos jurídicos han sido creados hace más de 2 décadas. Yo diría que este principio de equivalencia funcional no no es aceptado, no es comprendido básicamente por un bloqueo, diría yo, cultural. Nos es difícil aceptar que algo que no podamos tocar, ver o leer pueda tener validez jurídica. Eso creo yo que es la principal dificultad que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de equivalencia funcional? Que da lo mismo presentar un escrito físico que un escrito electrónico. Da lo mismo si este documento está firmado con esferográfico, con lapicera, con color azul, que si está firmado electrónicamente. Ahora, claro, no se firma electrónicamente con azul o con un esferográfico, con tinta. Ahí es cuando es importante entender la equivalencia funcional. Aunque no se vean iguales, los documentos se ven seguramente parecidos, pero la firma no se ve igual, su funcionamiento es equivalente. Por eso se llama la equivalencia funcional de la firma electrónica. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros, profesionales del derecho, digo yo no, pero seguramente muchos de ustedes vinculados a la archivística, al derecho, etcétera, etcétera, que comprobar es que los documentos electrónicos tengan la firma electrónica y esa firma electrónica sea válida y esté vigente, ¿sí? Esa firma electrónica, ya vamos a hablar entonces qué es. Es un archivo informático, ¿cierto? Es un archivo informático que se adjunta al documento electrónico en cualquier formato, preferentemente en formato PDF, ¿sí? Porque es más fácil, permite es más, permite más funcionalidades. El formato PDF frente a otros formatos, por ejemplo, el formato Word, tiene varias ventajas de seguridad, de preservación, de archivo, de evitar la obsolescencia. Es una norma que ha sido una norma ISO, ¿no es cierto? Entonces, de preferencia, los documentos que vayan a ser firmados y luego vayan al flujo documental, de preferencia que estén en formato PDF, ese formato PDF puede ser firmado electrónicamente a través de la incorporación
de un certificado digital, y ese certificado digital es el que tiene que verificarse que sea válido y que sea, sí, básicamente sea válido, ¿no es cierto? Para que tenga justamente la firma, tenga eficacia jurídica. Este es la equivalencia funcional. Y el último principio que quiero hacer énfasis es el principio de no discriminación. Es un principio que no es que yo me inventé estos principios sobre la equivalencia funcional y el de no discriminación salen a partir de la ley modelo de firmas electrónicas que fueron creadas por la UNCITRAL, que es las Naciones Unidas. Y lo que dice el principio de no discriminación es que no se debe discriminar a los documentos por su soporte. Es decir, por el mero hecho de que un documento sea digital, o esté en formato o en soporte electrónico, no puede ser discriminado, no puede ser rechazado. ¿Por qué? Porque atendiendo al anterior principio, los dos documentos equivalen jurídicamente, no se ven iguales, no se pueden acceder de igual forma, porque una cosa es topar un documento físico y otra cosa es acceder a un documento electrónico. Necesitamos una computadora, una pantalla, un software para visualizarlo. Para verificar su firma necesitamos de un software de verificación de su firma, etcétera, etcétera. Entonces, no se ven iguales. No, yo no les quiero convencer esta tarde de que los documentos, el documento físico y el documento electrónico tienen que verse iguales, porque la firma electrónica no se va a ver igual. El mérito del formato PDF es que trata de hacer el esfuerzo de que el documento físico se vea igual al electrónico en la pantalla. Entonces, cuando abrimos un archivo PDF, se ve lo más parecido a lo que veríamos si se imprime. Sin embargo, en el caso de la firma, no tiene nada que ver con apariencias, no tiene nada que ver con marcas, no tiene nada que ver con eso. Porque en el mundo real estamos acostumbrados a que la firma sea un garabato hecho a mano, ¿no es cierto? Unos símbolos, nuestro nombre, con rayitas, ¿verdad? Con cualquier, digamos, particularidad que le queramos dar. Eso es la firma hológrafa, la firma manuscrita. Mientras que en el mundo electrónico no tiene nada que ver con algo que es hecho a mano. En la firma electrónica, en este caso la que es certificada, la que es cualificada, la que es avanzada, tiene que ver con un archivo electrónico que una autoridad certificadora emitió, que adjuntamos a un documento y que tiene unos números raros, que se encriptaron de unos métodos raros, que algún técnico, que alguna entidad nos asegura que no puede ser violentado. Pero que en algún momento uno puede decir, sí, bueno, pero si yo puedo crear un documento, un certificado digital falso, y uno podría decir, sí, yo puedo crear mis propios certificados digitales, potencialmente ese certificado podría ser creado, yo me podría inventar, y podría ser mal utilizado. Entonces, no es que los certificados digitales se puedan falsificar, pero yo podría, creando un certificado propio, mal utilizar o engañar o inducir al engaño de un documento. Entonces, quitarle toda esta característica de autenticidad a un documento electrónico. Entonces, concluyo estos principios diciendo, es fundamental invocar también este principio de no discriminación, en el sentido de que están obligadas, dependiendo de las leyes y el marco jurídico que esté vigente, principio de legalidad nuevamente, están obligadas las entidades públicas, las entidades privadas a aceptar los documentos electrónicos porque tienen igual equivalencia jurídica que los físicos y no pueden ser discriminados solo por el hecho de ser digitales. ¿Sí? Bien, ¿esto por qué? Porque ha pasado, ¿por qué traigo a colación estos principios? Porque en el trabajo reciente que hemos hecho, por ejemplo, no sucedía que muchos jueces no aceptaban, por ejemplo, un contrato firmado electrónicamente entre una persona natural y un banco en el que le solicitaba un crédito. Entonces, por ejemplo, decía, yo no quiero pagar esta deuda porque no hay un contrato. Y se le mostraba el contrato y decía, no, es que no hay firma. Pero ¿cómo que no hay firma? Aquí hay un documento y hay una firma electrónica y está firmado porque hay una equivalencia funcional. Y entonces nos pasaba también muchas veces que algún juez que no entendía muy bien, sino yo quiero ver físicamente. Y casi no obligaban al banco a que materialice, por ejemplo, los contratos. Y sería una tontería que una vez que los contratos ya fueron creados de forma natural, electrónicamente, que nos obliguemos a materializar, porque perdemos toda la ventaja
del mundo electrónico una vez que los materializamos. El proceso de materialización podría ser importante para otras cosas, pero no para este caso, porque podrían, en el caso de Ecuador es muy claro, en el COGEB, el Código Orgánico de Procesos, es muy claro en decir que todas las pruebas se pueden presentar también en formato electrónico. Entonces, un juez, en principio, no podría exigir a un abogado, o a en este caso a un actor, y a su abogado, a que presente, a que materialice las pruebas, ¿sí? Entonces, no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Nuevamente por equivalencia, por tema de equivalencia funcional. Bien, perdón. Entendidos estos principios, voy a leer con detenimiento lo que aquí en el marco jurídico del Ecuador se entiende lo que es una firma electrónica, porque quiero aquí que entiendan, identifiquen y diferencien bien qué es una firma de lo que es un certificado. Y aquí es cuando empiezan a haber algunas confusiones, y aquí realmente no importa en el país que nos encontremos, porque en general los marcos jurídicos son muy similares, los conceptos prácticamente son los mismos. Entonces, miren, ¿qué es una firma electrónica? Y esto aplica también al concepto de firma en general, pero en este caso vamos a hablar de la firma electrónica. Una firma en el ámbito digital o electrónico, vamos a utilizar el mismo adjetivo para entender en este caso, son los datos que en forma electrónica son datos, pues pensemos ahí, son datos, no puedo decir que es un dato cualquier cosa, pero esa cualquier cosa en formato electrónico tiene que cumplir una función. Entonces, miren, las firmas son los datos que en forma electrónica están consignados en un mensaje de datos. Uno diría, bueno, ¿qué es un mensaje de datos? Que es otro concepto también que se creó hace bastante tiempo. No se utiliza mucho en el ámbito, digamos, de la cotidianidad, porque todo el mundo confunde con un mensaje de correo electrónico, pero un mensaje de datos es un concepto bien interesante porque es un concepto muy amplio. Y uno puede decir, mensaje de datos es cualquier cosa en el ámbito electrónico. ¿Pero qué dice? Es cualquier información recibida, creada, generada, almacenada en medios electrónicos. Así de sencillo. Entonces, alguien me puede preguntar, ¿un mensaje de datos es un correo electrónico? La pregunta es sí. ¿Un mensaje de datos es un documento de Word? Sí. ¿Un mensaje de datos es una página web? Sí. ¿Un mensaje de datos es un mensaje en red social? Sí. ¿Un mensaje? Sí, es cualquier información creada, almacenada, reproducida en medios electrónicos. ¿Y qué es un medio electrónico? Medios magnéticos, electrónicos, las leyes dicen satelitales y todos los que se puedan inventar en el futuro, más o menos. Entonces, ¿qué es una firma electrónica? Una firma electrónica dice, tiene que estar consignada en un mensaje. En el ámbito que estamos hablando, pensemos que, para no hablar tan amplio como mensaje, pensemos en un documento. Entonces, consignada quiere decir que está vinculada, ¿cierto? Y uno dice, tiene que estar dentro de ese mensaje, y aquí empiezan algunas cosas que hay que aclarar. Consignada en ese mensaje significa que está adjunto, que está pegadito, están juntos, que hacen parte de una unidad documental. La firma tiene que estar en el documento, sí. Eso es lo que nosotros sabemos y entendemos. Cuando estamos físicamente, uno dice, uno no puede decir, aquí está el oficio, aquí está el papel y la firma está en otro lado. Eso no existe. En el mundo físico, tenemos la hoja de papel, tenemos el contenido, tenemos el acta, la solicitud, el informe y la firma está estampada en el mismo documento. Y empezamos a un poco a complicarnos la vida. En el mundo electrónico, las firmas electrónicas pueden estar adjuntas al documento o siguiendo una cosa que se llama incorporación por remisión, o pueden estar lógicamente asociadas al mismo, es decir, que estén vinculadas, pero puede estar en otra parte, ¿sí? Entonces esto es como una especie de una unidad documental compuesta en donde hay una referencia cruzada. Para los que están en el ámbito documental seguramente me entendieron mejor, pero lo que quiere decir es que a nivel electrónico, la firma electrónica, los datos que se llaman firma electrónica pueden estar dentro del documento o vinculados electrónicamente. ¿Por qué? Porque en el ámbito electrónico hay una cosa que es bien interesante, que son los hipervínculos. Y los hipervínculos son direcciones que nos vinculan a otro lado, ¿cierto? Entonces estoy en otro lado, pero hace parte del mismo mensaje. Esto es lo que se llama un principio, se llama principio de incorporación por remisión. ¿Sí? Significa que, vamos a suponer un correo electrónico,
Yo mando el mensaje, pero también mando un adjunto. Ese adjunto, lo que dice este principio es que hace parte del mensaje. Incluso si ese adjunto está en la nube, está en otra parte, sí, pero fue enviado en el mismo paquete. Entonces hacen parte del mismo mensaje. Lo mismo, la firma electrónica es parte del documento electrónico, puede estar adjunto al mensaje o puede estar vinculado. Así que el concepto de firma electrónica es bastante más amplio que el concepto de una firma física. Evidentemente no vayan a aplicar este concepto al documento físico. No vayan a presentar ustedes un documento sin firmar. Digan, lo que pasa es que la firma está en el documento de identidad y está vinculado virtualmente. No, no existe eso. Eso no existe en el mundo físico. En el mundo electrónico sí existe. Bien, y aquí es una cosa muy importante. ¿Pero para qué sirve? Sirven, ¿no es cierto?, para identificar al titular de la firma, o sea, quien estampó la firma, en este caso a quien incorporó la firma, en relación con el contenido, con el mensaje de datos, y con el documento y su contenido, e indicar que el titular de la firma, o sea, quien firmó, aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos. Sencillísimo. Toda firma sirve para eso, es información que vincula al titular de la firma con el mensaje. Si yo firmo, me hago responsable de este mensaje. Así de sencillo. Y eso lo puedo hacer en el ámbito físico, firmando, con una lapicera, con un esferográfico, o en el ámbito electrónico, incorporándolo dentro del archivo. Ahora, miren, una firma electrónica, al ser cualquier dato, si yo mando un correo electrónico y mi correo electrónico, mejor dicho, mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico, ya es una firma electrónica. ¿Por qué? Porque, según esta definición, el correo electrónico, mejor dicho, la dirección de correo electrónico, es información que está pegada al mensaje de correo electrónico y que me permite identificar. Entonces, si ustedes reciben un correo de hugo.carrion@santafe.edu.se, yo no necesito poner nada más que me identifique, ningún garabato escaneado en mi correo electrónico para que ustedes sepan que yo fui quien escribí. Y yo lo que proponga, lo que diga, lo que acepte a través de ese mensaje, tiene fuerza de ley, es decir, tiene legalidad. Ustedes me pueden demandar, me pueden exigir lo que fuera por un mensaje de correo electrónico que yo envíe. ¿Por qué? Porque el concepto es claro, porque hay información dentro de ese mensaje que es, en este caso, mi correo electrónico, mi dirección de correo electrónico, que me permite identificar. Lo mismo pasa con los SMS a través del teléfono, lo mismo pasa a través de es una cosa muy importante. A veces las empresas, los bancos no entendían esto. Un sitio web es un documento electrónico. Y el dominio es el nombre www.banco.com, es la firma. Y cuando alguien pone en su sitio web una información, por ejemplo, préstamos con tasas de interés al 2%, y alguien se equivocó, no era 2%, era el 20%, pero ya puso 2%, ustedes tienen que ser responsables del mensaje que está dentro de esa página web, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese documento, ese sitio web, que es un documento electrónico, está firmado, permite identificar cuál es la persona jurídica atrás de ese documento, ¿cierto? Entonces uno dice, no, pero es que yo no he puesto un certificado, peor todavía, ¿no es cierto? Igual le puede identificar. O lo mismo cuando alguien escribe un WhatsApp, escribe un mensaje en Facebook, en Instagram, lo que sea, son documentos electrónicos, son mensajes de datos que están firmados. ¿Cómo están firmados? Con el usuario. ¿Cómo están firmados? Con la dirección de correo electrónico. ¿Cómo están firmados? Con la dirección IP. ¿Cómo están firmados un mensaje de WhatsApp? Con el número telefónico. Entonces, todos esos documentos están firmados electrónicamente. Ustedes me dirán, pero esto es muy peligroso porque alguien puede utilizar mi cuenta y puede escribir cualquier cosa y me hace cargo de un montón de responsabilidad. Y es así, y por eso tenemos que ser muy responsables al momento de utilizar todos estos medios electrónicos, porque todos esos medios son firmables y todos esos medios permiten vincular al titular. Ahora, para aspectos más formales, ¿cierto? Les decía yo, por ejemplo, en el ámbito público, no es suficiente cualquier firma. Es decir, no es que yo me mando un correo electrónico y ya está firmado electrónicamente de forma completa o segura, porque siempre hay esta ambigüedad de que si alguien utilizó, etcétera, etcétera. Para eso, entonces, el concepto tecnológico que se inventó es el de certificado de firma electrónica. ¿Y qué es esto de los certificados de firma electrónica?
El certificado de firma electrónica es el mensaje de datos que certifica esta vinculación de la firma electrónica con la persona a través de un proceso de comprobación de su identidad. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es la firma y otra cosa es el certificado. O podríamos llamar también la firma certificada. La firma certificada ya es este documento que nosotros vamos a una entidad certificadora y le pedimos que nos dé por 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, un archivo que vamos a adjuntar a nuestros documentos. Y esos documentos tienen una ventaja, y es que al estar firmados con firma electrónica certificada, con firma digital, con firma avanzada, como queramos llamarla, tienen validez completa. No necesitan en este caso ponerse en duda de que si el correo, que la dirección IP, que si no sé qué. No. El momento de tener incorporado un certificado digital tiene una propiedad muy importante que se llama la propiedad de, primero, de no repudio. Es decir, que no, una vez que firmamos el documento, no podemos decir que no hemos ido. Tenemos responsabilidad plena respecto a ese documento. Entonces, solamente para que se entienda, ya vamos terminando, la firma es cualquier información, ¿no es cierto?, que vincule al titular con un documento, pero el certificado es un archivo, es un documento, un mensaje de datos que alguien emite, que una entidad, no alguien, una entidad certificadora emite por un tiempo limitado. El caso de las firmas electrónicas, eso dura cuanto querramos, un correo electrónico, un usuario de red social, un número telefónico, eso puede durarnos 1, 10, 20, 15 años, incluso hasta que nos muramos, ¿no es cierto? Se extingue. Una de las formas de extinción de una firma electrónica es la muerte del titular. Cuando nos morimos, nos vamos con la firma, nos vamos con el número celular, se extingue el correo electrónico. En cambio, el certificado tiene un periodo de validez. Entonces, existen certificados, incluso ahora hay formas de comprar certificados de 1 día, de 2 días, de 5 días, de una semana, de un mes, de 1 año, de 2 años, de 5 años. Nosotros, es un mercado, digamos ahí, dependiendo del precio y el uso que queramos darlo, podemos comprar un tiempo específico de validez de un certificado. ¿Cuáles son las tecnologías alrededor de la firma electrónica que son importantes de entender? La primera es que entonces ya nos vamos a meter aquí y vamos a abordar específicamente los certificados digitales de firma electrónica. Son emitidos por autoridades de certificación. En cada país pueden haber entidades públicas o privadas que tengan la autorización del ente rector para emitir certificados digitales. En el caso del Ecuador existen 6 instituciones, 3 públicas, 3 privadas, que emiten certificados, a las cuales nos podemos acercar y compramos esos datos. Nos sometemos a un proceso de identificación que es variable, depende de cada entidad certificadora, que nos diga, a ver, usted cómo se llama, deme la cédula, le tomo una foto, hábleme, mándeme un video, contésteme estas 3 preguntas, lo que quieran preguntarnos, para que ellos tengan la certeza de que nosotros somos quienes decimos ser. Y una vez que han comprobado nuestra identidad, nos emiten un archivo. Pueden ser diferentes formatos, el más común es el PFX. En este formato, nosotros tenemos nuestra famosa firma electrónica, que es un archivo que realmente, si somos específicos, no es nuestra firma electrónica, sino que es un certificado de firma electrónica. Podríamos nosotros comprar muchos, así que podemos tener muchos certificados de firmas electrónicas. Compramos el certificado de firma electrónica y entonces tenemos la entidad certificadora que emite un certificado de firma electrónica. ¿Cuál es la característica de esos certificados? Es que la información que está ahí, por ejemplo, la de la firma electrónica, que es un número, tanto el número de la información como de las claves para acceder, para firmar, porque claro, cuando nosotros firmamos físicamente, la diferencia o la dureza, la seguridad de la firma manuscrita está en que en teoría nadie puede replicar nuestros rasgos, en teoría, ¿cierto? En cambio, la fortaleza de la firma electrónica, como no tiene nada que ver con los trazos, tiene que ver con un número, está en la encriptación. Es decir, que nadie más va a poder firmar porque no tiene la clave privada. Evidentemente, si nosotros damos la clave privada a cualquier persona, esa persona va a poder firmar por nosotros. Y esa firma está encriptada. Encriptada significa que está oculta, que está transformada a través de una tecnología que se llama hash. Entonces aquí están lo que se llaman las funciones hash. Se utiliza software y hardware para hashear, ¿no es cierto? Entonces les voy a hacer un ejercicio rapidito para que entiendan, porque he oído mucho que gente dice, es que no está hasheada la firma, es que necesita que esté con hash.
¿verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de hash? Bueno, es un proceso bien sencillo. Les voy a mostrar aquí con un software, ¿cierto? Porque nosotros podemos utilizar aquí cualquier software realmente. Déjame ver aquí. Este es. Aquí hay sitios web donde no pueden. Voy a utilizar uno de los algoritmos hash que es más utilizados, que se llama el SHA-256. Y esto es lo que es, a esto me refiero. Vamos a suponer que yo tengo una clave. Mi clave con la que yo firmo, vamos a ver, aquí está Jenny, por ejemplo. Jenny está presente acá. Y Jenny, yo me voy a inventar. Jenny, su clave es Jenny, y si vamos a suponer que Jenny nació en el año 1990, es posible, no aseguro, pero hay que hay un alto porcentaje de ocurrencias que Jenny, su clave se llama Jenny 1990. Espero que no, Jenny, si es que es esta, por favor, cámbialo. Ahora, esa clave no puede estar abierta, entonces tiene que estar criptografiada, y lo que vamos a hacer es generar un hash de esto. Cuando creo un hash, miren, creo un conjunto de datos de ¿cuánto? De 256 bits, ¿cierto? Estos son bits en lo que está representado en numeración hexadecimal. Hexadecimal significa que va desde el 1 hasta el 16, y como no existen desde el 10 hasta el 16, no existen números, se utiliza de la A a la F. Por eso ustedes van a ver aquí la B, la C, la F, la B, el etcétera, etcétera. Si en una clave hexadecimal o en un hash ustedes ven la letra Z, es que está mal. Si ustedes en un hash ven la letra T o la letra M, es que está mal. Solo puede haber números del 0 al 9 y desde la A a la F. Entonces, no, eso es porque está en hexadecimal. ¿Qué es interesante de este sistema hash? Cuando yo hasheo, es que es un algoritmo unidireccional. Sí, yo cuando pongo la clave, genero este hash y solo le corresponde este hash a esta clave. No puedo poner, no puede corresponder a otra. Y lo otro es que es unidireccional, es decir, yo teniendo este hash no es que puedo deducir la clave, es imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Les voy a explicar rápidamente. Es un poco técnico esto, pero puede ser sencillo, entendido de manera más o menos sencilla. ¿En qué consiste el hasheo? El hasheo es hacer picadillo la información. Aquí está escrito, yo les puedo compartir luego evidentemente esta presentación, pero hashear, aquí está los 10 pasos para hashear, ¿cierto? Tiene este específicamente SHA-256. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se completa con bits, se ponen números primos, se divide en grupitos de 512 bits, por cada bloquecito de 256 bits, se pasa por que se llama una ronda de estos bloques. Estos bloques pasan por un circuito lógico, el circuito lógico de SHA-256 es esto, y le vamos poniendo, estos de acá son AND y estos son OR, que son condicionales lógicos, y entonces cuando se empiezan a multiplicar estos bloques del 1 con el 1, 1 y 1 es 1, y 1 y 0 es 1, 1 y 0 y 0 es 1. Entonces hay unas tablas de verdad que se llaman que transforman y hacen picadillo este mensaje, les cambian a otra información. Cada 512 se pone en esta máquina de hacer picadillo. Y cada bloque pasa 64 veces por esta máquina que es como una licuadora de datos, ¿cierto? Y es por eso que les decía que se puede uno transformar, se puede hashear un mensaje, pero no se puede hacer el proceso inverso. No se puede, a partir de un hash, no se puede recuperar una clave o cualquier mensaje. Entonces, por cada bloque se procesan 64 rondas y luego, bueno, se obtiene ya una concatenación, un mensaje de 256 documentos. Y claro, como les digo, lo que se aplica es este circuito y tenemos este mensaje, digamos, este hash. Las firmas electrónicas, nuestras claves en los certificados electrónicos, por ejemplo, vamos a suponer que yo entro a un banco, por ejemplo, Banco de Pichincha, vamos a ver si aquí es conocido en el web el Banco del Pichincha. Cuando yo estoy ingresando al Banco del Pichincha, me va a aparecer aquí en el sitio web está firmado electrónicamente, ¿no es cierto? Una conexión segura y yo voy a poder ver esa firma electrónica, ¿no es cierto? Certificado válido, yo puedo visualizar. Y claro, en los detalles yo veo que, por ejemplo, utilizan el algoritmo SHA-256, que es el que les acabo de explicar, para que las firmas y los algoritmos de firmas electrónicas, ¿no es cierto?, sean más seguras. Igual que en este banco firma electrónicamente
sitio web nosotros firmamos nuestros documentos electrónicos. Lo que les quiero decir es que es casi imposible, con todo esto que espero que se haya entendido, aunque sea muy rápidamente, es casi imposible que se pueda determinar o se pueda desencriptar las claves, al menos desde el punto de vista electrónico. Ahora, si Jenny comparte su clave, ¿cierto? Esta clave que hemos visto a alguien o deja escrita, pegada en su computador, se firma electrónica y pone esta clave, seguramente toda esta tecnología, estos algoritmos no van a servir de mucho porque van a ser fácilmente identificables. Yo diría que estas tecnologías son las que hacen posible que la llamada firma digital en algunos casos, o en el caso específico que les menciono, los certificados de firmas electrónicas, hagan que los documentos sean más seguros. Pero es importante que entendamos justamente estos conceptos. Paso a revisar algunos de las preguntas. Vamos a ver qué tengo aquí, sí, porque nos queda poquito tiempo. Josefina nos pregunta, ¿cómo saber si la firma electrónica es válida? Es una buena pregunta. Tres cosas fundamentales, estimada Josefina. En algunos casos se puede utilizar un software de validación, ¿no es cierto? En el Ecuador específicamente el Ministerio de Telecomunicaciones desarrolló un software que determina si es válido o no es válido una firma electrónica y eso ahorra muchísimo. Sin embargo, no es necesariamente obligatorio utilizar un software de validación porque tres cosas tenemos que validar en una firma electrónica. La primera es que el certificado electrónico sea emitido por una entidad certificadora. Entonces tenemos que saber quiénes son las entidades certificadoras y si ha sido emitido por una entidad certificadora. Es decir, que si vemos que un certificado es emitido por Juanito Pérez y yo soy Juanito Pérez, es decir, es lo que se llama una firma autocertificada y aunque tecnológicamente esté bien implementada, no sigue lo que les decía este principio de legalidad porque tiene que haber una entidad certificadora. Primer paso, que la entidad certificadora sea la autorizada. Segundo paso, que al momento de la firma electrónica esté válida. Recuerden que lo que les acabo de decir, las firmas electrónicas tienen un tiempo de validez. Es decir, si yo compro ahora, 1 de enero del año 2024, y compro por un año hasta el 31 de diciembre del año 2024, yo puedo firmar en todo este tiempo. Entonces, si yo firmé un documento el 6 de junio del año 2024, es válido ese documento porque la firma era válida. Ahora, si yo firmo el 1 de enero del año 2025 y mi certificado era válido solo hasta el 31 de diciembre del año 2024, ese documento ya no es válido. ¿Sí? Ya no es válido porque en el momento de la firma el certificado no era válido. Y lo tercero que tengo que comprobar es que si esa firma corresponde a quien debe firmar. Podría pasar es que alguien se equivoca, tenía otra firma, cargó una firma y es de otra persona. Esto parece demasiado evidente, pero tenemos que identificar que sea la entidad certificadora, la fecha que sea la válida y que el titular es el que tenga la autoridad para firmar. Porque vamos a suponer, si un contrato electrónico, quien debe firmar es del gerente general y por alguna razón firma el gerente financiero no es el que debe firmar ese certificado. Por más que la firma sea válida, el documento es inválido porque no tiene la autoridad para hacerlo. ¿Sí? Dice Miguel, ¿es obligatorio tener firma electrónica? Si se refiere a certificado de firma electrónica para los funcionarios públicos, no todos, algunos de esos, en el caso del Ecuador, es obligatorio porque por la ley, ya les digo, están obligados a hacerlo a través de la firma electrónica. Para las personas naturales, ¿es obligatorio? Si va a facturar, sí, porque el régimen tributario, que ahora es obligatorio facturar electrónicamente prácticamente a todo el mundo, excepto a negocios populares, que en el caso de Ecuador facturen, me parecen que menos de $20,000 anuales, esos pueden seguir facturando físicamente, prácticamente es obligatorio comprarse una firma electrónica, sí. En el caso de otros países desconozco la normativa específica. ¿Es válida una firma escaneada? No es válida una firma escaneada por una razón muy sencilla, porque si vemos en el caso del Ecuador específicamente, artículo 13 define qué es una firma electrónica, artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, artículo 14 establece cuáles son las características de una firma electrónica, y una firma electrónica es que tenga que ser segura, y una firma escaneada es lo más inseguro que existe porque uno puede buscar la firma escaneada de cualquier persona en el internet, ¿sí? Es diferente a la firma biométrica, ¿no? Que es la firma que no es escaneada, pero que es impresa sobre un soporte que no es el papel. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer nuestra firma
en una tableta y es capturada, es escaneada, entre comillas, pero es capturada a través de un dispositivo biométrico, tiene otra información y tiene otras características que tomar una foto o una firma física. Muy bien, nos hemos pasado un poquito. Queríamos ser puntuales al empezar y desde luego también para respetar su tiempo al finalizar. Esperamos que esta charla les haya aclarado un poco más, o por lo menos si no les aclara tanto, que les haya dejado la inquietud de seguir aproximándose al concepto tanto tecnológico como jurídico de las firmas electrónicas.